Esta es la segunda parte del video que publicamos el pasado martes, que habla sobre la caída de Norma Piña y el Poder Judicial, el cual, como lo mencionamos en su momento, ha fungido como última trinchera de la gente que se creía dueña de México, de ministros, magistrados y jueces corruptos, que siempre han abogado por aquellos que tienen mucho dinero y que gracias a esto han arrebatado bienes, han juzgado a favor de los opulentos y sátrapas, han tirado reformas que benefician a los mexicanos. Estos putrefactos están del lado de ratas de cuello blanco que siempre han actuado bajo su conveniencia para seguir ahorcando al país a costa de los más necesitados. Por eso, un personaje más que oscuro ha saltado una vez más al ruedo. Un tipo que es una porquería de persona, de empresario, pues este sujeto ha tenido hasta delincuentes siendo líderes de una de sus empresas y ha tratado de burlar a la hacienda pública, insultando a la inteligencia de los mexicanos, los cuales muchos no entienden la magnitud de seguir consumiendo en sus tiendas de usura. Su nombre, el impresentable, asqueroso, inepto, ojete y gandalla, el usurero Salinas Pliego, quien ahora está siendo señalado con todo el peso de la ley desde Estados Unidos, país donde ha defraudado a inversionistas quienes le prestaron dinero que no ha pagado. Pero lejos de ese tema que es muy interesante, es preciso señalar que es importante que mucha gente vea este video. En realidad, es increíble que aún las personas no se den cuenta que le están regalando su dinero y con intereses a un tipo que no paga la hacienda pública, la cual al final administra el dinero del mismo pueblo, que sirve para programas sociales, becas, para que se reconstruya el país. Sin embargo, Salinas es un personaje que odia a los mexicanos, un tipo de ultraderecha que se hizo millonario al amparo del poder, a las marrullerías de su padre, otro vejete nefasto, que en tiempos del PRI recibió muchas condonaciones de impuestos, pues su fortuna se amasó robándole a México. Muchos aún no ven que este personaje representa a lo más rancio de la élite mexicana, la cual siempre busca chingar a los ciudadanos, con el pretexto de dar empleos muchas veces de miseria a la población. Un reverendo asco, pues mientras el tipo presume su fortuna en redes, a su vez, utiliza los vacíos legales para no pagar más de 65,000 millones de pesos al SAT, además de vomitar estupideces en su cuenta personal, sobajando, humillando e insultando a los mexicanos. De hecho, este sujeto siempre ha retado a la gente diciendo que sus tiendas no venden producto de primera necesidad, y eso es cierto. El Dientes de Burro lucra con la vanidad y la necesidad innecesaria de muchos mexicanos que no pueden pagar algún electrónico o electrodoméstico. Y he ahí el problema. Mientras muchos mexicanos sigan yendo a sus tiendas de porquería, este sujeto seguirá burlándose de todos. Por eso hacemos este video, para que el público lo vea y entienda la importancia de organizarse y castigar donde más les duele este tipo de personajes sombríos. Porque además de robarle a los mexicanos de manera legal, entre comillas, con sus tasas de intereses altas en sus productos chafas, de cobrarles intereses moratorios en su banco de quinta, este inútil bueno para nada, disfrazado de empresario exitoso, ha creado un pleito con Estados Unidos, quien ahora señala a México como parte de su complicidad con este empresario y demandan que el país pague por su deuda, ya que Salinas Pliego manipuló al Poder Judicial para que evitara pagarle a los acreedores gringos un total de $400 millones para rescatar a su empresa putrefacta TV Azteca, la cual la utiliza como brazo mediático para desinformar a la gente, para golpetear a quienes lo quieren obligar a pagar lo que debe. Y ahora desea que los mexicanos paguen su deuda con los gringos, o al menos así pareciera. Problema que ya llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum. Prepárate, porque este video se viene fuerte y mostrará la inmundicia no solo del usurero Salinas Pliego, la cual ya conocemos, sino el contubernio que tuvo con un delincuente como Cárdenas Palomino, el Poder Judicial que está a su servicio y cómo es que su castillo de naipes se está derrumbando y solo es cuestión de tiempo para que este sujeto pague por sus ilícitos. Además de invitarle, como siempre, a que nos ayude a llegar a la meta del 1,000,000 de suscriptores.
ya que cada día estamos más cerca gracias a ti. Es por eso que hoy te presento Tiembla el usurero Salinas Pliego, a un paso de la quiebra Electra y Banco Azteca. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. En este canal ya hemos exhibido en varias ocasiones los negocios de este inepto empresario, bueno para nada, a quien le mama que la gente lo adule solo porque es rico. De hecho, esta basura, cucaracha con dinero mal habido, mitómano, moroso y parásito, le encanta que lleguen aquellos pobres wannabes aspiracionistas a ganar un poco más de dinero para salir de su miseria, que estos le digan tío Richie y le pidan dinero o algún favor, le pulan el rifle. El tipo simula que los ayuda, como para demostrar que es un sujeto benevolente, pero no es así. Es solo un zángano más del erario, y quien se ha aprovechado para enriquecerse a costa del poder público, y así seguir incrementando su fortuna, porque es un ser tan vacío y plastificado, que lo único que puede presumir es el dinero. Mismo que no se llevará a la tumba el día que la parca se lo lleve, y que quedará como uno de los empresarios más nefastos y miserables en la historia de México. Pero bueno, a este mequetrefe le gusta que lo adulen, y solo aquellos sin dignidad son los que se postran ante él. Esos mismos a quienes les encanta el dinero y piensan que porque es rico, millonario, o que el tipo es exitoso, cuando lo único que ha hecho en su miserable vida es lo mismo que su padre: robarle a la gente a través de sus tiendas de usura. Además de que fue quien heredó el imperio de los créditos por los productos chafas. En fin, a muchos aún les falta por saber que este tipejo, durante todo el sexenio de AMLO, se la pasó evadiendo los impuestos que por ley le toca pagar, alrededor de 65,000 millones de pesos, y que en este mes estaban por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mitad de la deuda, aproximadamente 35,000 millones de pesos que se niega a pagar, y que en los vacíos legales interpuso el 3 de octubre un requerimiento para que 2 jueces no emitieran su voto en la Sala 2 de la Corte para aprobar un proyecto donde se le daba la victoria al SAT. De hecho, como lo explicamos anteriormente, un tribunal colegiado en materia de impuestos había dado sentencia definitiva a favor de la hacienda pública, y este empresario marrano debía pagar. Pero no lo hizo, mandó su deuda a la Suprema Corte, cuando a ellos no les compete tratar este tipo de problemas, ya que solo se llevan a la Corte temas de la inconstitucionalidad, o que estén sujetas a temas de suelos o energéticos, no de la deuda de un tipo moroso que no quiere pagarle al fisco. Solo para que vea cómo este infame tiene palancas, porque tiene mucho dinero que ganó al amparo del poder, gracias a las condonaciones millonarias a que se aprovechó del extinto, entre comillas, outsourcing, para negrear a varios empleados y pagarles pura miseria. De hecho, este sujeto se ha apoderado de varias empresas que muchas personas no saben que son de él, y que en tiempos de Peña creó una de las redes de outsourcing más grandes del país, misma que AMLO llegó a quitar porque destrozaba por completo los derechos laborales de los trabajadores. De hecho, el 30 de noviembre del 2020, este bicho señaló que el outsourcing debe extenderse, normalizarse, pues quitarlo es sumamente perjudicial, pero no para el trabajador, sino para sus negocios. Hágame el triste favor con este nefasto. Y si usted no sabe de qué va esto, pues es simplemente la subcontratación de personal por terceros. Así tiene trabajando a varios de sus empleados de Electra, Banco Azteca, Total Play. Todos estos empleados que casi viven en la miseria fueron contratados por fuentes externas a la empresa, o sea, un intermediario. Esto en su momento se normalizó en otros gobiernos y terminó siendo una medida de explotación laboral. El proceso era complejo, pero a su vez sencillo. Sueldos precarios, poca certeza laboral, falta de relación contractual, o sea, contratos leoninos en contra de los trabajadores, además de falta o nulos derechos constitucionales como vacaciones o aguinaldos, jornadas de trabajo de 8 horas, días de descanso,
pago de horas extras o días festivos, antigüedad, seguro social, etc., fomentando la incertidumbre laboral de manera perpetua y que termina regularmente en una simple explotación laboral. Bueno, Salinas Pliego es fiel creyente de que el outsourcing debe establecerse para siempre, incluso en la Constitución, y de no hacerlo atenta contra las empresas. Así este pelmazo, ya que en esa entrevista este mequetrefe dijo lo siguiente: todo esto atenta contra el libre comercio y la voluntad de las partes, y lo peor del caso, no garantiza que los actuales evasores y abusivos sean detenidos y castigados. Lo más cagado es que este inútil bueno para nada es un miserable evasor fiscal. Y luego remató: como los intermediarios en la subcontratación no tiene nada de malo, pues es una actividad sana según él. Claro, lo dice un tipo que evade la ley, los impuestos y que ahora busca armar su propio mini Fobapro, pues los acreedores gringos ya están demandando a México que este sujeto no les ha pagado y ahora desean que el Estado pague su deuda con ellos, que asciende casi a los $500 millones. Pero aguanta, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Bien, este tema en serio. Si usted no entiende lo que explicaremos aquí es porque de plano ya no quiere entender. Y se me hace demasiado que la gente no preste atención a lo que está a punto de hacer el usurero Salinas Pliego, que por suerte no está gobernando el PRIAN. Porque si así fuese, México tendría que saldar la deuda millonaria del usurero con los acreedores gringos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Eso ya lo habíamos explicado años atrás, ya que antes de la pandemia, la empresa de Salinas TV Apesta ya se estaba yendo a la mierda. Para ser exactos, el 9 de agosto del 2017. En esa fecha TV Azteca emitió $400 millones en títulos de deuda, o sea, pidió prestado para subsistir. Todo bajo un esquema de fideicomiso con el Bank of New York Mellon. Esos pagos irían con una tasa de interés del 8,25% anual, los cuales serían semestrales. Acto seguido, el agiotista de Salinas dejó de pagar el 9 de febrero del 2021. De hecho, no pagaba completo, pero en esta última fecha dejó de pagar en su totalidad con todo e intereses, porque quería una reestructura de la deuda. Su argumento fue que no tenía dinero por la crisis del COVID. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, hay que recordar que dentro de ese banco que prestó el dinero hay dos fondos de inversión, que son los dueños. Sus nombres son Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC, los cuales habrían ido a los tribunales internacionales para hacer pagar al usurero. Sin embargo, y aquí es donde viene el tema del Poder Judicial mexicano, que está invadido por este tipo de personajes puercos y detestables para favorecer a tipos como el usurero Salinas Pliego, ya que en septiembre del 2022 el usurero fue con un juez de nombre Miguel Ángel Robles Villegas, quien emitió en ese año una sentencia judicial secreta que permitía a TV Apesta interrumpir sus pagos hasta que la OMS emitiera un comunicado en el que declarara de forma oficial el fin de la pandemia COVID-19. Pregunto, ¿nota algo similar en el modus operandi de este inepto, el cual aplica de manera simultánea en México con su deuda con el SAT de los 35,000 millones de pesos? Claro, está retardando las cosas y ya. Lo que hizo este juez titular del 63º Juzgado de lo Civil de la Ciudad de México solo fue actuar a favor del usurero, además de prohibir pagarles a los gringos e impedirles abrir un proceso legal en su contra. Y eso hizo que los tenedores internacionales se movieran durante este año, pero lo hicieron justamente después de las reformas al Poder Judicial en México, además de que aprovecharon el cambio de gobierno con Claudia Sheinbaum. Por eso salió el comunicado de los gringos donde demandaban ante un tribunal de arbitraje, para ser exactos el CIADI, un tribunal de arbitraje internacional que se encarga de solucionar temas de disputas de deudas entre ciudadanos de diferentes países. En el comunicado se lee tajantemente que México protege al usurero. Escuche bien para que entienda qué clase de infame es el dueño de Electra y de Banco Azteca.
ya por fin deje de consumir sus pinches empresas basura. A eso, Claudia Sheinbaum explicó a grandes rasgos que estas empresas, tras la demanda, explican que esto puede afectar el TEMEC. Textual, la presidenta dijo lo siguiente con mucha alegría en su cara, porque esto mataría a 2 pájaros de un tiro. México es responsable conforme al derecho internacional por el uso indebido de su sistema judicial. Es decir, es una demanda por lo que dice la nota. Quiero rescatarlo. De empresarios de Estados Unidos, en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Entonces es una demanda en realidad al Estado mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial. De acuerdo a la demanda, esta es la nota. Cuando tengamos más información de la Secretaría de Economía, lo comentamos. Pero es interesante, muy interesante. O sea, si este fondo de inversión logra ganar ese arbitraje, el Estado mexicano estaría obligado a pagar la deuda de Salinas Pliego con los gringos. Le pregunto, si eso pasa, ¿usted está de acuerdo que las deudas de este sátrapa pasen a la deuda pública? O sea que usted está viendo este video, ¿pague por él? No, ¿verdad? Eso es una especie de fobaproa a la cínica de este rufián. Pero espere, que eso no es todo, pues hay que recordar que en 2023 los gringos no aceptaron la renegociación de la deuda, ya que el usurero quería pagar en abonos chiquitos y con tasas de intereses bajas. O sea, el muy tonto pidió prestado, no pagó completo. Se hizo el estúpido, se amparó con un juez mexicano para retardar los pagos. Le negaron la bancarrota en Estados Unidos y de paso quiso renegociar poniendo sus condiciones. Vaya pelmazo, rata moroso. Una porquería de tipo que poco a poco se le están pudriendo los millones de cartón. Lo bueno es que los gringos desecharon su oferta de pago y luego este parásito dijo que el dinero que le habían prestado venía de unos fondos buitre y que lo estaban presionando. Ya no sabía dónde engrasarse el sin dientes de tanta metida de nepe que le estaban bombeando los gringos. Luego dijo estar abierto al diálogo, pero los gringos lo mandaron a la fregada por rata moroso y mamón. Luego, en una conferencia, cuando le preguntaron sobre ese tema, contestó textual lo siguiente: los pinches bonos sí los vamos a pagar algún día, pronto. Sin embargo, con los huevos en la garganta y después de que Claudia Sheinbaum se pitorreara de su caso y de que evidentemente lo mandara a la Gapper, responsabilizó al Poder Judicial por hacer estas marrullerías y de paso meter al TEMEC en este caso. O sea, Salinas Pliego estaba iniciando, gracias a su morosidad, un pleito entre México y Estados Unidos que podría afectar los negocios entre ambos países. Por eso es importante que ya deje de consumir TV Azteca, que deje de meter su dinero en el banco pichurriento de esta cucaracha. Pero, ¿quiere ver cómo es que el usurero está temblando? Porque sus empresas valen basura, o al menos así están las acciones de Grupo Salinas en Estados Unidos. Quédese, que esto estará no solo interesante, sino divertido, porque en realidad el usurero está temblando de miedo, pues su fortuna se puede ir al caño en menos de un año. Antes de pasar al tema de cómo un delincuente fue jefe de una empresa de Salinas Pliego, hay que ir al último comunicado que emitió Grupo Salinas, donde pareciera que se está zurrando en el pañal. Ya sabe, cuando la tienen bien adentro, tiene a fuerza que justificar su marrullería, pues en el comunicado se leía parte de la siguiente letanía: los fondos buitre, Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC, pretenden victimizarse ante sendas derrotas y reveses en cortes estadounidenses. Estos fondos buitre, que en nada abonan a la construcción de sociedades prósperas, pretenden en su desesperación abusar de herramientas diseñadas para empresarios e inversionistas con intereses legítimos en Estados Unidos. Ambos fondos radican en paraísos fiscales e intentan arremeter contra la justicia mexicana, involucrando sin fundamento al gobierno de México. Luego el muy idiota dijo que esos fondos de inversión estaban en paraísos fiscales. ¡Ja! ¡Pobrecito! Entonces el usurero busca dinero que está en paraísos fiscales, ¿o cómo? Vea nomás el cinismo, la forma en la que este sujeto se justifica diciendo que en Estados Unidos ha ganado ciertos juicios, los cuales no ha ganado como tal,
Simplemente en su momento, la Secretaría de Economía de AMLO había desestimado las peticiones de los gringos debido a que esa deuda la había adquirido el usurero en aquel país, no en México. Entonces, ¿por qué estos inversionistas están pidiendo que México pague? Bueno, porque Salinas ocupó a un juez de distrito de nuestro país para que le ayudara a retardar sus pagos. Por eso, los inversionistas argumentan que el sistema judicial mexicano está coludido con el moroso que se siente millonario. Bien, luego de entender cómo es que este problema puede escalar a una bronca de alto nivel entre los dos países, allá en Gringolandia, las empresas inmiscuidas ya se movieron para aplastar al imperio de Salinas Pliego, que anda en Arabia Saudita buscando a quien transar. Hay que recordar que este sujeto había tachado al gobierno de AMLO como unos extorsionadores. Lo dice el tipo que tenía a Cárdenas Palomino como uno de sus jefes de una empresa de seguridad. En fin, en pocas palabras, este sujeto simplemente tratará de corromper todo con dinero, que curiosamente el dinero ni es de él. En ese entonces, este pelmazo se escudaba en que pagaban muchos impuestos, como si le estuviera haciendo un favor a México cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Mejor debería de explicar cómo es que Luis Cárdenas Palomino, uno de los delincuentes que formaron parte del clan García Luna Calderón, era director de una empresa de seguridad del consorcio de Grupo Salinas. Pero, ¿cómo llegó a Grupo Salinas este delincuente que se encargó de ser parte del montaje de Loret de Mola con el caso de Israel Vallarta y Florence Cassés? Veamos. Justamente cuando se acabó el sexenio del Borolas Cañardí Calderón, el jefe de la Policía Federal de García Luna empezó a buscar cabida en algún lugar. Por un corto tiempo desapareció del mapa político de México, pero en 2013 se supo que estaba laborando en una empresa de seguridad de Grupo Salinas llamada Adamantium Private Security Services, donde fungió como su director. Empresa que no solo se dedicaba a la seguridad privada, sino también al espionaje. El reportaje que se publicó en la revista Proceso, donde se explica que la función de Cárdenas Palomino en la empresa de Salinas era ser el vínculo perfecto para que la empresa del usurero recibiera contratos directos del gobierno de Peña Nieto, ya que el consejero jurídico de esa administración era nada más y nada menos que Humberto Castillejos Cervantes, el mismo cuñado de Cárdenas Palomino, hermano de su esposa Minerva Castillejos, que a su vez son hijos del flamante director de reclusorios del extinto Distrito Federal Marcos Castillejos, a su vez socio de un personaje muy oscuro en la ciudad y en el país, quien fuera fiscal de Vicente el Marihuano Fox, llamado Rafael Macedo de la Concha. Como ve, todo queda siempre entre cuates para emprender los negocios oscuros de la seguridad al servicio de la maña y de empresarios maliciosos. En medio de este vínculo, el gobierno del corrupto de Leis Ventura mexicano recibió alrededor de 24 contratos directos con valor de 510.470.000 pesos, para que vea cómo todo estaba estrictamente conectado. Nada es por casualidad. Hay que recordar, de nueva cuenta, que la fortuna del agiotista de Salinas Pliego se fraguó gracias a las condonaciones de impuestos en sexenios del PRI y del PAN, además de contratos directos, como en este caso. En fin, siguiendo con la historia, los servicios que proporcionó la empresa que presidía Palomino, quien desde el 2021 está en el bote en Almoloya por tortura a Israel Vallarta, en el caso Florence Cassés, fueron directamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estaciones de combustibles de servicios de aeropuertos y servicios auxiliares, así como la seguridad de los puertos de Veracruz y Manzanillo. O sea, la seguridad entre comillas de lo que entraba a estos puertos estaba comandada por un corrupto violento y delincuente, que a su vez era empleado del usurero. Pregunto, ¿cuánta cosa no entró y salió ilegalmente al país por medio de estos dos puertos importantes? Solo imaginen. No obstante, en el 2017, la empresa de Salinas Pliego recibió el contrato directo más jugoso en ese sexenio, con un total de 176 millones de pesos en versión contrato plurianual por el concepto de servicios de seguridad y vigilancia en plataformas, zona perimetral y control de acceso a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Pero estos contratos no son casualidad, ya que a Cárdenas Palomino le gustaba operar a donde llegaban los cargamentos. Recordando que en 2012 y antes de que se acabara el sexenio de Fecal, hubo una lluvia de plomo en las terminales 1 y 2 por un presunto tráfico de dulces, donde este mequetrefe culpó a 3 policías que cayeron en batalla y lo señaló de que estos protegían a los malos cuando era totalmente distinto. Imagínense, Cárdenas Palomino, al servicio de lo que llega y sale en aeropuertos y puertos, donde se mueve la merca y luego, un año después, consiguiendo contratos millonarios con Peña a través de la empresa de Salinas Pliego. Negocio redondo que el usurero sabía muy bien. La historia de Cárdenas Palomino, un personaje altamente oscuro, podríamos tenerla pronto en el canal. Un ser despiadado que utilizaba toda la fuerza del poder para conseguir sus objetivos. Por cierto, mano derecha de García Luna y empleado del usurero. Cabe señalar que el tema de Cárdenas Palomino tiene un vínculo con el viaje al infierno de Paco Stanley. Insisto, el video pronto lo tendremos en este canal. Hay que señalar, y quizás ser muy reiterativos, en que Salinas Pliego es un empresario muy oscuro y poderoso, pero es complicado que pueda ganarle a más de 30 millones de mexicanos bien organizados y con una mentalidad a favor para dejar de regalarle su dinero. Y esto puede resumirse en una frase que dice más o menos así: deja de consumir. Con ese pequeño referente usted puede cambiar no solo conciencias, sino acabar con personajes como este sujeto, el cual está muy confiado en que ganará en los juzgados. Y si algunos se atontan, hará que paguen los mexicanos por sus deudas en el extranjero. Apenas el lunes 21 de octubre, la Bolsa de Valores le había levantado el castigo a las empresas de Salinas Pliego para cotizar en la bolsa. Hay que recordar que hace meses le habían castigado porque precisamente había escondido datos financieros de su banco. Se habían parado para que en teoría no lo fiscalizaran, por lo que ese día terminó su castigo. Pero luego de que los prestamistas gringos se quejaran e involucraran al gobierno mexicano, la Bolsa de Valores volvió a suspender su cotización en la bolsa para Grupo Electra. Sin embargo, ahora pareciera que esto va más en serio, y es ahí donde el usurero en estos últimos días ha callado. No quiere pronunciarse al respecto directamente, y lo único que hizo fue mandar a su community manager a publicar el comunicado de Grupo Salinas. Lo que siempre hace cuando se ve hecho pedazos y tras el descaro de ampararse y corromper jueces, trata de que el público, que aún le dice tío Richie a este moroso y evasor fiscal, lo defienda y lo adule. Textual. La Bolsa de Valores se justificó el hecho en su comunicado con la siguiente letanía: fluctuaciones extraordinarias en el precio de los valores, o sea que no hay certidumbre en sus títulos, o sea que no valen nada. Luego, horas más tarde, la calificadora Standard & Poor's, S&P, colocó en grado especulativo los bonos de Electra, debido a los procesos legales que enfrenta el usurero en Estados Unidos por el tema de la millonaria deuda de $490 millones. La calificación fue de BB con perspectiva negativa. Esto quiere decir que se advierte a todos aquellos que quieran invertir en estas empresas del usurero, porque sus acciones en la bolsa no valen nada. Se les dice bonos basura y que el riesgo de pérdida es mayor. Pero, ¿qué significa todo esto si el usurero no paga lo que debe en un plazo de menos de 12 meses? Hay que recordar que Banco Azteca está adherido a Grupo Electra, y si siguen los litigios en Estados Unidos, las empresas del usurero se pueden ir a la fregada. Lo bueno para mucha gente que aún tiene su dinero en ese banco pitero es que tiene de alguna manera solidez en el caso de quiebra. Y hay que recordar que si llegan a quebrar, hay un colchón de dinero para regresarle a los ahorradores. Pero eso sí, el banco cambiaría de nombre y de dueño, siendo un golpe duro a los millones y al supuesto poder que quiere presumir este pelmazo. Sin embargo, una cosa que debe entender usted es que tiene el poder, pero no quiere ejercerlo. Si usted deja de consumir, este sujeto ya no se hará más rico. Hay que recordar que las empresas de este sátrapa son muchas. Las más conocidas: TV Azteca, Banco Azteca, Electra, Salinas y Rocha. Aún hay tiendas: Total Play, Itálica, Tiendas Neto, Grupo Dragón, Upax, Punto Casa de Bolsa, Diálogos,
Afore Azteca, Seguros Azteca, Agencia I, Totalsec, Dopamina, entre otras. Solo recuerde que el pueblo bien organizado siempre tendrá el poder. Pero eso sí, debe de dejar el romanticismo para otra ocasión. Si quiere cambiar parte de este sistema podrido, debe decidir ahora. Salinas Pliego y sus empresas están al borde de la extinción. Solo falta que pague y que se merme parte de su fortuna. Hay que recordar que este tipo de sujetos son esclavos del dinero y del poder, pues el día que pierdan uno de estos dos, seguramente terminarán en los pasillos de la miseria, dando patadas de ahogado, siendo parte de un sistema que ya caducó, ese que se vale de la corrupción, del amiguismo, del compadrazgo, de los negocios sucios, del amparo del poder público y de los ministros de la corte como el pito loco de Pérez Dayán, y de esa ambición absurda de poder que solo existe en el mundo terrenal. Personas que tienen al dinero como su dios y que son un auténtico cáncer para la sociedad mexicana. Pero dime, esta vez Salinas Pliego está en un callejón sin salida. Terminará pagando los miles de millones de dólares y estará al borde de la bancarrota. Tú ya dejaste de consumir los productos que vende el usurero Salinas Pliego. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.